¿Cómo están, hermanos? Muy bien, estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? Ya les robé la paz. Damos gracias al Señor porque podemos estar esta mañana acá. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Estoy aquí con nuestros amigos de 1810, el Ministerio de Niños, que implementa cuidado especial para que puedan seguir creciendo en su proceso académico y cómo la iglesia puede ayudarles con clases de refuerzo. Pero a la vez, hermanos, es un gozo representar el ministerio Spanish World Ministries, al cual yo pertenezco. Producimos el programa radial El Camino de la Vida. Fue el primer programa producido en español para toda América Latina. Lo distribuimos desde hace 67 años. Tal vez ustedes han escuchado programas como Visión para Vivir. Carlos Azueta, nuestro colega, con Chuck Swindoll en Estados Unidos, producen Visión para Vivir. Y nosotros producimos El Camino de la Vida. Más o menos es un programa como a través de la Biblia, aproximadamente ese tipo de programa. Pero a través de la Biblia y Visión para Vivir y otros programas similares se traducen del inglés al español. En cambio, El Camino de la Vida nació en España y luego se fue a Miami. Allá el pastor Cornelio Rivera, quien es nuestra voz oficial, ha estado proclamando el Evangelio durante más de 65 años en toda América Latina. Y nuestro trabajo es llevar el programa hasta cualquier rincón de nuestras naciones. Yo ocupo Guatemala, El Salvador, Belice y un poco el sur de México, porque México es muy grande. Entonces tenemos una pareja de misioneros en cada país de América Latina, en donde nos ocupamos a expandir el Evangelio a través de las ondas sonoras. La radio está desapareciendo. ¿Se recuerdan en los años 70? ¿Sí? En los años 70 ya se decía que la radio iba a desaparecer en una canción y porque venía la televisión. Ahora todo está en los medios digitales, pero también tenemos el programa en medios digitales. Y es una bendición poder servir en este ministerio. También soy plantador de iglesias. Es un privilegio plantar iglesias. Yo a todos les digo, tienen una casa, tienen una sala, tienen un patio, planten una iglesia. Y damos seminarios de plantación de iglesia también. Enseñamos a pastores y líderes que tengan el llamado o la vocación para poder ser pastor en algún momento, para ayudarles en el proceso de plantación de iglesias. Y también entrenamos a pastores en el sur de México, a través de la Misión Bíblica Mexicana, que es el sinónimo de la Centroamericana en México, en el sur de México. Entonces tengo el privilegio de entrenar a un puñado de unos 15 pastores en Campeche y en Chiapas. Y bueno, pero en medio de todo eso de repente uno quiere paz, ¿verdad? Y la vamos perdiendo, porque hay circunstancias que nos hacen perder la paz. Yo no sé cuáles son sus circunstancias en este momento, pero proclamamos la paz. Jesús es la paz en sí mismo, pero la vida real realmente no está llena de paz. El contexto sociopolítico de Costa Rica no tiene nada de paz. El contexto sociopolítico en Guatemala, lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Medio Oriente, no tiene nada que ver, es la antítesis de la paz realmente. Pero si vamos más cercanos a nosotros, nos damos cuenta que quizás usted no tuvo paz porque amaneció una llanta desinflada para venir a la iglesia. Y eso le robó la paz. En 1998, estando todavía Oscar allá en Guatemala, Dios me condujo a Guinea Ecuatorial, a África. Y el proceso incluía que la Organización Mundial para la Salud quería que yo me vacunara de todas las vacunas habidas y por haber. Así que tomé pastillas profilácticas para la malaria y pues me puse todas las vacunas. Se consiguieron algunas vacunas que estaban en el exterior, porque no todas estaban en el país en esa época. Y bueno, me preparé. Y empieza el vuelo, ¿verdad? Estuve en Madrid un poco ahí con nuestro misionero Fernando Díaz en aquella época, y sigue Fernando Díaz en Madrid con su esposa Nelly. Y cuando me toca a volar a Guinea Ecuatorial en África, pues yo llevaba mucha paz, hermanos. Digo, gracias Señor, tú has provisto para llegar hasta este punto, para este viaje misionero. Vamos a emprender lo que tú has diseñado, y teníamos toda una agenda ya escrita desde meses antes. Qué bueno es poder planificar, la planificación te da paz. Pero cuando llegas al lugar, la planificación ya no concuerda con la realidad.
Y ya yo estaba vacunado, tomado de pastillas profilácticas para la malaria, y al segundo día me da malaria. Adiós la paz. Y se irrumpió la paz por una circunstancia, y la verdad es que me preocupé un poco, ¿verdad? Me llevaron allí a una clínica, pero ya me habían preparado, porque Guinea Ecuatorial en aquella época, el 35% de la población tenía el VIH. Y el VIH en Guinea Ecuatorial comúnmente es contagiado por las jeringas. En los hospitales ustedes literalmente iban y miran que a alguien lo inyectan y esa jeringa no la tiraron, la volvieron a usar. Y yo estaba preocupado, ¿no? Porque yo ya sabía todo esto. Y simultáneamente, mientras me llevan a la clínica, entra una misionera de Youth with a Mission, Jukum, Juventud con una Misión, una tica, por cierto. Y entra una colombiana también, enfermas al hospital. Yo logré salir, la malaria me dio solo nivel 2, diríamos, ¿verdad? Bueno, pero sucede que la colombiana falleció a los 3 días. Y mi paz cada vez está decayendo. Yo llegué tan elevado con la paz, pero la paz se está perdiendo. Las circunstancias nos hacen perder la paz. Y falleció. Y falleció de malaria. Entonces, me deprimí por 5 días. Y yo digo, no puedo más con esto. Y cuando llegué a la casa de los españoles que me atendían, ahí viví por 3 meses. Teníamos una secta satánica a 10 metros de la playa, ahí a la par de nosotros. Todos los días hacían sus rituales, sus cultos. Y una influencia demoníaca, mi experiencia está escrito en un libro de Comiván, que es el misionero donde yo viví. Un demonio entró. Eso es real, hermanos. Y trató de ahorcarme. Y la verdad es que la paz cada vez estaba perdiendo más y más y más. Y implementé el plan contra pérdida de paz. Y empecé a orar. Y por eso vamos a ir a Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. Porque la pauta para la continuidad de la paz está en el versículo 6, en el entendimiento de lo que está pasando allí en la vida del apóstol Pablo. Y cuando yo leo Filipenses, que no voy a hablar de todo el contexto, pero ustedes saben que es la epístola del gozo. Pero yo descubrí que no solo es la epístola del gozo, porque repetidamente se menciona bastantes veces en sus distintas formas verbales, participias en griego, las formas del gozo. Pero descubro que también la epístola es la epístola de la paz. Porque la combinación del gozo con la paz nos hacen tomar decisiones cuerdas a la vuelta de la esquina. Y Pablo no quiere dejar por fuera el tema de la paz, a pesar de que está muy gozoso y agradecido con los filipenses por lo que han hecho por él como misionero. Pero me llama la atención que cómo es posible hablar del gozo y de la paz estando en una condición carcelaria, porque desde ese contexto, desde Roma, él está escribiendo. ¿Cómo es posible poder hablar de la paz en medio de situaciones tan turbias, en medio de situaciones tan agobiantes? Y Pablo había padecido hasta este punto, porque si hacemos cuentas de lo que está sucediendo, si esta epístola se escribe en el año 62, aproximadamente entre 60 y 62, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado con la vida de Pablo? Y realmente descubrimos que si los viajes misioneros de Pablo se hacen entre el 47 y el 58, aproximadamente 11 o 12 años de viajar como misionero y de vivir experiencias difíciles, cuando él escribe esta epístola, entonces apenas se acaban de pasar un promedio de 4 o 5 años después de haber terminado sus turbulentos viajes misioneros. Así que Pablo está preparado de hablar de algo que ya experimentó. Hacía 5 años él termina, hace 4 años termina su último viaje misionero. Su último viaje misionero, pero después de esos viajes misioneros o durante su última incursión misionera, él está teniendo una serie de travesías tan difíciles, insoportables. Es más, cuando, por cierto, él escribe a los romanos, que se escribe el penúltimo año de su incursión misionera, ya por el año 57 más o menos, él ya menciona algunas de las adversidades que está pasando en sus viajes misioneros. ¿Se recuerdan el capítulo 8? Romanos capítulo 8. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es ese nada? Angustia, hambre, tribulación, desnudez.
Él está relatando en sus epístolas las adversidades que él ha tenido. Y Dios permite que las adversidades sean usadas para luego hablar de su gloria y hablar de la paz que se puede obtener en medio de esas adversidades. De tal suerte, pues, que cuando él escribe Filipenses, él ha vivido ya muchas adversidades, muchas dificultades. Y él quiere animar a los filipenses y a nosotros también a que podamos nosotros soportar la prueba final, soportando las pruebas de hoy. Y es muy importante entonces. Ahora, ¿qué tipo de adversidades está sufriendo Pablo? Porque algunos dicen que solamente se escribió la epístola estando en un episodio carcelario. Pero no solamente eso. Cuando yo voy a 2 Corintios 11 y veo lo que él relata a los corintios, más o menos en el mismo contexto en donde él está plantando iglesias, porque planta la iglesia y luego les escribe, los quiere animar. Pero parte del ánimo que él quiere ofrecerle a sus oyentes es decirles: yo he padecido esto. No les puedo animar si no les hablo del padecimiento que hay previo al ánimo. Necesitas que se te desinfle una llanta para poder decir después cómo se resolvió el problema. Hay que hablar del problema primero y luego hablar de lo que sucedió después del problema. Y lo que sucede después del problema es la obtención de la paz, siempre y cuando lo hagamos como Pablo sugiere en Filipenses 6 y 7. Pero en 2 Corintios dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y mira lo que dice el 23 al 29. Yo más. Y sigue diciendo: en trabajos más abundante, en azotes sin número. Pablo recibió, quizás él está usando una hipérbole para poder decir exageradamente, yo recibí una cantidad de azotes que ya perdí la cuenta. Mire, y sigue él hablando. Sigue él hablando, dice: en azotes sin número, en cárceles más. Me llama la atención. Si bien es cierto, están descritos y los eruditos han tratado de describir las cantidades de cárcel que Pablo tuvo a partir de Hechos y de los otros escritos, yo creo que es mejor escuchar a Pablo más que a los eruditos. Porque Pablo mismo dice acá, de alguna u otra forma, en cárceles más con respecto a en azotes sin número. Si los azotes que recibió fue sin números y está diciendo que las cárceles son más, pongámosle atención. Es decir, que hubo episodios carcelarios no descritos en el Nuevo Testamento, pero que Pablo los revela una y otra vez por causa del Evangelio. No por malandrín, sino por hablar el Evangelio, por vivir la fe. Fue encarcelado una y otra vez, empujado por los mismos judíos y también por el imperio romano. Así que son demasiadas las cosas que él está sufriendo, o ya sufrió cuando él escribe Filipenses. Pero sigue hablando. 3 veces he sido azotado con varas. Hay cosas que no se olvidan, ¿verdad? Y por eso las podemos describir como la primera, la segunda y la tercera vez que me azotaron con vara. El otro día me robaron y me dejaron casi desnudo en Ciudad Guatemala en 1994, hermanos. Esa no se me olvida. Y si hubiera habido una segunda, yo puedo decir 2 veces. Y Pablo está diciendo 3 veces. Así que por un lado su exageración para decir sin número, y por otro lado su especificidad para decir 3 veces, hay que tomarlo en cuenta. Son adversidades de todo tipo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Wow, para entender el apedreamiento hay que ir a Números y Levítico y Deuteronomio, y hay que ver que la verdad es que eran buenos los judíos para apedrear, al punto que querían que no viviera después del apedreamiento. La expresión apedreado realmente explica que cuando Pablo está escribiendo esta epístola tiene mucho dolor físico, posiblemente muchas llagas no curadas, y posiblemente él fue enterrado con sangre, posiblemente él fue enterrado con muchos dolores encima. ¿Y cómo es posible que pueda hablarnos del gozo alguien así? ¿Cómo es posible que alguien así nos pueda hablar de la paz? Pero mire, sigue describiendo él de manera muy específica, porque él quiere que quede claro que esa es la consecuencia de vivir por fe. Y sigue hablando acá: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Yo me subí al barco Logos en 1996 solamente porque llegaron a la costa de Guatemala, hermanos. Yo no aguantaba esa cosa. Ahí nada más, estando ahí anclado, un mareo bárbaro. No, pues Pablo ahí naufragó 3 veces. ¿Sí? La película de Tom Hanks,
no es nada comparado con lo que le pasó a Pablo. Tom Hanks solo naufragó una vez y le hicieron una película. A Pablo no le hicieron película y naufragó 3 veces. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Bueno, ahogándose. Yo creo que sufrió más Pablo que Jonás en el pez. Porque por lo menos Jonás estuvo adentro. Pero Pablo estaba ahí, inundándose, llenándose de agua, llenándose de sal, o sea, una desesperación por sobrevivir. He estado en ese tipo de situaciones, dice Pablo, en caminos muchas veces, y él quiere enfatizar, porque cuando tal vez nosotros no entendemos en caminos, pero es que estamos hablando que Pablo sí sabe, que sus lectores saben que los caminos son turbios en la Pax Romana, en ese momento. Las circunstancias son muy difíciles realmente. Proclamar a Jesús como Señor no era fácil, y caminar en los caminos romanos no es fácil. De hecho, habían muchos cientos de cruces en las Pax Romanas, de cristianos crucificados por causa de su fe. Posiblemente Pablo ha evadido muchos caminos normales de la Pax Romana y se ha tenido que ir por pasajes distintos entre la montaña, entre la arena, entre distintas circunstancias, pero él caminaba mucho, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Lo asaltaron. Quiere enfatizar, bueno, no solamente casi me asaltan, yo creo que la expresión peligro de ladrones tiene que ver, yo viví asaltos, me asaltaron, mi túnica me la robaron. Por cierto, los apóstoles eran muy pobres, vivían por fe del sostenimiento de gente generosa. No habían cinco, bueno, tal vez Pablo iba a su closet, bueno, este domingo me pongo esta túnica. No, posiblemente al igual que Jesús, comúnmente usaban 2. La de ahorita, la lavo y luego me pongo la otra. Pero él está expresando sus padecimientos, ríos, náufragos, naufragando, ladrones, peligros de los de mi nación, ¿ya? Luego dice peligros de los gentiles, es decir, hasta los mismos judíos me han creado peligros. El otro día me han acusado y me llevaron ante tal procónsul. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Pero también los gentiles. Bueno, estuve en el Areópago, eso le produjo un efecto secundario. Hablar la verdad entre los griegos y explicar el Dios desconocido, que ese es Jesús. Hablar la verdad trae problemas. Y lo que Pablo quiere enfatizar no es necesariamente el problema, sino la actitud que deberíamos tener en medio del problema, porque yo digo, mientras Pablo está relatando lo que está en 2 de Corintios, digo, párale ya, ¿por qué no dejas de hablar? O sea, pero ya deja del campo misionero, ya no estés metido predicando la palabra, pero mientras duraron sus 11 años, 12 años de ministerio misionero solamente, él está experimentando una circunstancia y luego otra circunstancia y no abandona la misión por causa de esa circunstancia. Y eso a mí me alienta porque me estimula el saber que no debo abandonar mi fe cristiana por causa de una lluvia tan tormentosa como la de ayer. Porque a veces no vamos a la iglesia por una lluvia. O a veces nos restringimos nosotros mismos de seguir creciendo en la fe, como le pasaba a la hermana Rosa allá en Boston, que la hermana Rosa se restringió a sí misma porque no iba a la iglesia cuando caía nieve. Yo pastoreé una iglesia en Boston y la hermana Rosa era la que nunca iba a la iglesia. Y cuando le íbamos a visitar, no hermano, es que mucho frío. Y todos, no, pues tenemos calefacción adentro, hermana, véngase. Donde quiera hay calefacción. Y luego empezaba la primavera y no llegaba en la primavera la hermana. Y cuando le íbamos a visitar, ¿y por qué? Es que el polen me hace daño. Oh, no. Bueno, ok, terminaba la temporada de primavera y empezaba el verano. Y no llegaba en verano y al final del verano siempre estábamos en su casa. Hermana, ¿cómo está? Y ahora no le vimos en verano. Ay, hermano, me hace tanto daño el calor. No, pero si hay aire acondicionado donde quiera, hermana. Y luego empezaba el otoño. Y no llegaba en el otoño. Y vamos a visitarle otra vez. ¿Qué pasa con la hermana Rosa? Hermano, yo nunca voy los otoños a la iglesia porque las hojas que se caen me pueden hacer resbalarme. Yo estoy malo en mis rodillas. Y esas son las excusas. Ella misma se limitó. Ella creó sus circunstancias negativas. Pero las de Pablo son más reales. Las de Pablo son más consistentemente duras y difíciles. La que él está mencionando acá. Peligros de ríos.
Peligros entre falsos hermanos. Los falsos hermanos también son un peligro, hermanos. Ojo ahí con los falsos maestros. Ojo ahí con los hipócritas. Y Juan el Bautista tuvo grandes peligros con los hipócritas, con los falsos, al punto que le quitaron la cabeza. Y a Cristo lo llevaron a una cruz como esta. Por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas, por los enemigos. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Esa hambre y sed es descrita en Romanos. En muchos ayunos, pero no ayunos porque, bueno, voy a ayunar al Señor para volverme más... No, no había hambre, hermanos. No había comida, había mucha hambre. De hecho, posiblemente la comida que en sus episodios carcelarios Pablo comió son vómitos. Son vómitos de soldados romanos. Cuando había, de repente quizás le llevaban un Big Mac, pero solo en la mente. Deseó tanta comida Pablo quizás, pero eso no lo hizo claudicar. Hambre, hambrunas, pasó hambre. Posiblemente, si hiciéramos un chequeo psicológico y un chequeo clínico antes de que Pablo muriera, es un esqueleto Pablo. Es una persona enllagado. Es una persona que quedó solo. Mucha gente padece de falta de paz por situaciones que le han conducido emocionalmente a quedarse solo, angustiado, perseguido. Esto es lo que está, y lo que ya vivió Pablo. Desnudez. Pablo la experimentó, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, es decir, la preocupación por todos ustedes, como la que tiene el pastor Oscar por todos ustedes. Aunque no lo crean, los pastores nos preocupamos por ustedes. Y tal vez el cáncer de la hermana fulana o la cirugía que le van a hacer al hermano sutano nos tiene preocupados a nosotros los pastores, igual que a Pablo. Así que hay una serie de condiciones que puede robarte la paz. Y bueno, volvamos entonces a Filipenses. Y ahora Pablo dice, por nada estéis preocupados. Él sabe lo que significa el nada, porque sabe lo que significa el todo. Él ha descrito su todo en 2 Corintios. Por lo tanto, ¿qué estará pasando con Pablo? ¿Por qué él habla en este tono? Y él va a introducir el tema de la paz, porque la paz de Dios es esencial para tener pensamientos y acciones que garantizan que andamos en la voluntad de Dios, porque la paz es dada por Dios para proteger nuestra vida. Y Pablo quiere que comprendamos esa verdad, pero tiene que decirnos entonces que la paz, por lo tanto, la paz de Dios es necesaria. Es necesaria la paz de Dios porque es inevitable los problemas, o son inevitables los problemas. Él habla de los problemas de manera resumida en el versículo 6, por nada, de manera explicativa, 2 Corintios, de manera resumida, versículo 6 de Filipenses capítulo 4, por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos, preocupados, sino... Ese signo es muy importante, es un contraste. En lugar de estar preocupados, entonces, ¿qué? Sean conocidas. Ve con papá Dios a hablar. Las preocupaciones se llevan al trono de la gracia. Las preocupaciones se batallan en oración. Ve a orar. Que nada te tenga preocupado. ¿Quién lo dijo? El que hacía 5 años terminó su incursión misionera todo golpeado, latigado y encarcelado, y que aún está encarcelado desde Roma, escribiendo esto. ¿Cómo es posible tener la paz? ¿Cómo es posible que venga así de suave? No se preocupen, aquel que vivió tantos padecimientos. ¿Dónde está el secreto? Bueno, cuando Pablo se convierte, empieza el secreto. Vio la luz de Jesús. Y fue empoderado por el Espíritu Santo. Y eso lo sabemos por la historia del libro de Hechos. El Espíritu Santo va a provocar paz en nosotros en medio de nuestras adversidades, siempre y cuando, como dijo Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano carnal jamás va a tener paz. Pero el espiritual sí. Y el espiritual puede tener un montón de problemas encima, que a la vuelta de la esquina él puede decir, hey, no se preocupen por nada. Por nada. En lugar de eso, hagan lo que yo he hecho. Y él sugiere y manda, porque hay mandamientos en estos versículos en modos imperativos a continuación.
Que oremos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a orar? Y Pablo da el tono correcto de cómo debemos orar en medio de nuestras preocupaciones. ¿Te quedaste sin dinero para pagar la renta? ¿Te quedaste sin electricidad? ¿En alguna ocasión te cortaron la luz porque no pudiste pagar? ¿Y te quedaste sin tu sostenimiento porque te volaron, te quitaron de tu trabajo? Ve a orar, dice Pablo. Cualquiera que sea tu adversidad, te vino una enfermedad, la oración está como epicentro del secreto. Ve a orar, lleva tu situación, pero no vayas con un tono de quejarte por lo que está sucediendo. ¿Y cómo dice Pablo entonces? Bueno, él divide la oración en dos cosas. La palabra oración tiene que ver con lo que comúnmente nosotros hacemos de hablar con Dios. Señor, te quiero contar esta situación. Pero luego usa la palabra ruego, que eso es una petición. Hable con Dios, pero pídale a Dios también. No, hermano, pero es que la Biblia me enseña que todo está en su voluntad. Sí, todo lo que... Le voy a dar un secreto. La voluntad de Dios son sus promesas. Lo que Dios ha prometido. Hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Hay 8,000 formas de su voluntad en la Biblia. Él ha prometido tal cosa, por lo tanto es su voluntad. Él ha prometido que va a volver, por lo tanto es su voluntad. ¿Cómo quiere usted descubrir su voluntad? De dos formas. Lea la Biblia y se va a enterar de todas sus promesas. Y segundo, el 15% de las cosas que no dice la Biblia, pídelo en oración. Y el Padre lo da si usted tiene fe. Pero hermano, es que estamos sometidos a su voluntad. Claro, está la voluntad soberana de Dios. Eso ya lo entendemos, es un punto teológico. Lo enseñamos en teología. Pero usted puede descubrir la voluntad de Dios leyendo la Biblia, donde quiera que haya una promesa. Mi Dios puede suplir a todo lo que falta según sus riquezas en gloria, esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que usted va a ser suplido. ¿Me explico? Todo lo que Dios promete, lo va a hacer. Y por lo tanto es su voluntad. Así que cuando ore, hable con Dios, cuéntele lo que está pasando, pero pídale qué pedirle. Bueno, Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites y entiendo que los deleites nuestros no es su voluntad con respecto a lo que Él tiene planificado. Entonces vaya a sus promesas y particularmente las de Jesús, ¿por qué no? Si el primero que yo voy a ver cuando vaya al cielo es a Jesús. Acostúmbrese a Jesús aquí en la tierra. Así que lea las promesas de los 4 evangelios. Lea las promesas que están en la Biblia y trate de distinguir cuáles eran para Israel y cuáles son para usted. Y si no, pues pida la ayuda al pastor. ¿Me explico? Pero pida a Dios con una actitud de acción de gracias. La palabra acción de gracias es de donde viene Eucaristía. ¿Sí? Dar gracias. Esa es la palabra griega ahí. Señor, te doy gracias porque me quitaron el trabajo. ¿Quién va a decir eso, Dios mío? Pero Pablo está diciendo, bueno, ¿saben qué? Incluyan en su tono de oración la gratitud. ¿Cómo? ¿Gratitud porque te latigaron un montón de veces? ¿Porque te apedrearon? ¿Porque naufragaste? Sí, Señor, te doy gracias porque después de 3 naufragios estoy vivo. Y usted tiene que comparar qué es lo malo con lo peor. Y después de lo peor, ¿qué viene? La muerte. Y si no he llegado a la muerte, hermano, pero estoy en mi peor condición, gracias al Señor porque no ha muerto. Y dar gracias a Dios por cada elemento circunstancial que venga a su vida, difícil en su vida. Yo creo que la mejor manera de empezar a dar gracias a Dios es reconocer cuando estamos mal, cuando las cosas no van bien, porque cuando todo está bien, usted está viendo el partido de fútbol como que nada pasa, gozoso, lindo. Pero las mejores ocasiones para aprender a ser agradecidos es cuando las cosas van mal. En otra ocasión Pablo dijo a los tesalonicenses, den gracias por todo. Y dijo, esa es la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios por todo. Tal vez la chica se quedó sin su chico, se iban a casar y el chico se le ocurrió ya no casarse y la dejó ahí con el ramo en las manos. Pues gracias a Dios que no te casaste con un tonto. Menos mal. Ahora, entonces Pablo está diciendo, la paz es necesaria. De manera introductoria está hablando ya de la paz porque la va a conectar con la palabra y.
que aparece en el versículo 7. Vaya conmigo al verso 7. Ese Kai que aparece allí es muy importante. Es una pequeña letrita, pero está conectando realmente. La paz está vinculada con los problemas. La paz está vinculada con el afán. La paz está vinculada con tus circunstancias negativas en la vida. Ahora, si tú das gracias a Dios con acción, y pides a Dios en oración, en lugar de preocuparte por ese problema, entonces, y ese entonces es el I. Lo que va a venir si no te preocupas, mientras simultáneamente, relajadamente, porque cuando uno no se preocupa está relajado. Mientras no te preocupas y simultáneamente estás orando a Dios y pidiéndole a Dios en tono de acción de gracias por lo que te está pasando, entonces ese I, la paz de Dios viene. La paz de Dios va a venir. Señor, pido tu paz. Muchos pedimos que haya paz. Queremos que esta situación matrimonial se acabe. Señor, por favor, trae paz. Ajá, pero estás orando. Estás pidiendo a Dios por tu cónyuge. Lo estás haciendo con un tono de relajamiento porque no te estás preocupando por eso y a la vez estás dando, Señor, te doy gracias porque mi marido es un monstruo. No sabemos qué tipo de marido tienes o esposa. Pero ese es el mecanismo que Pablo ha descubierto en su intimidad con Dios y ahora nos lo está recetando a nosotros. La paz de Dios puede venir siempre y cuando hagamos lo del versículo 6 y entonces viene la paz de Dios. La paz de Dios es necesaria, por lo tanto, pero a partir del verso 7 yo encuentro una segunda verdad. La paz de Dios tiene características. Se caracteriza por 3 cosas. Y la paz de Dios, vamos al verso 7. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿qué dice al final? En Cristo Jesús. Lo primero que veo de la paz es que proviene de Dios, la paz de Dios. Los que han estudiado griego sabrán lo que aparece ahí, tutheu, un genitivo de procedencia, viene de Dios. Viene de Dios. O sea, no viene de mi vecino porque me donó para pagar la luz. No, ese vecino fue usado por Dios, pero la paz en sí misma viene de Dios. Y Pablo lo quiere aclarar. No usó otro tipo de lenguaje griego. Él usó un genitivo de procedencia. Hay varios tipos de genitivos, pero el de procedencia es muy importante entenderlo. De Dios. Él quiere aclarar que es de Él, ¿sí? Que indica procedencia, es la paz que procede, que proviene de Dios, y si proviene de Dios, es divina. Nace en Dios, quien a su vez, en su misma esencia, es la paz. Y como yo sé que Pablo dice que no solamente viene de Dios, sino que la paz es la representación de Dios mismo. ¿Cómo lo sé? Porque más abajo, él dice, y el Dios de paz, versículo 9. El Dios de paz. Lo que Pablo quiere aclarar es que va a venir Dios mismo en forma de paz a ti, si haces lo que está en el versículo 6. Porque la paz nace en Dios. Dios mismo es esa paz. Es la misma paz a la que se refirió Jesús cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener, versículo 6, aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pablo está citando de alguna forma lo que ya se informó de Jesús, porque él no conoció personalmente a Jesús, pero se informó de Jesús. Infórmate de Jesús. Esta iglesia se llama Príncipe que es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es paz. Y es el máster de la paz, el príncipe de paz. La paz de Jesús se basa en su esencia de ser, lo cual se nota cuando dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, que es una versión juanina de la versión
Paulina del versículo 6 en Filipenses. Por nada estéis afanosos. Jesús ya lo había dicho, solo que con otra forma: no se turbe vuestro corazón. No estés turbado, no te preocupes, esos frijoles van a venir, hombre. Gallo pinto siempre va a haber en la casa. No, pero es que no, algo va a pasar. Como diría el que ya pasó la presencia, el pastor Dr. Charles Stanley: confía en Dios y deja a Él sus consecuencias. Tienes que buscar la paz de Dios con un tono de confianza, de fe, de certeza. Esa fe y certeza la encuentras en la oración que evocas a Dios según el versículo 6. Con petición, con ruego, con clamor: Señor, yo te pido por esto. Ayúdame. Y entonces viene la paz, que es de Dios. Nótese que dice: mi paz os doy, dijo Jesús. Mi paz, porque Él es la paz. Nadie puede dar aquello que no tiene. Pero Jesús no adquiere paz y no adquirió paz ni siquiera del Padre Celestial ni del Espíritu Santo. Él dice: yo soy la paz. Y lo dice en el Antiguo Testamento como uno de sus nombres también. Esa paz es de Él y no la tomó de nadie, porque Él en sí mismo es la paz. Y todo esto sale de la frase: y la paz de Dios. Es de Dios. Primera característica es que la paz es de Dios y es Dios mismo, a través de la persona de Jesús. Ahora, el versículo termina, y voy a anticipar cómo termina el versículo 7, en Cristo Jesús. Y sucede que la frase en griego, en Cristo Jesús, aparece repetidamente solo en el capítulo 4. ¿Sí? Todo lo puedo, verso 13. Verso 7, en Cristo Jesús. Verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Está en caso instrumental. Cristo Jesús es el medio por el cual recibo el poder de Dios para hacer todo lo que yo tengo que hacer en su voluntad. Cristo Jesús es el instrumento por el cual yo recibo la paz, porque Él mismo es la paz. Y Cristo Jesús es el medio por el cual obtengo la provisión de Dios, así que el secreto es Cristo Jesús. Y es muy importante que veamos esto, porque entonces la segunda característica de la paz dice que sobrepasa. ¿Ya vieron? ¿Sobrepasa qué cosa? Todo entendimiento. ¿Sí? Jupereo, estar por encima de. La palabra sobrepasa es como que ya agarro esto y aquí tengo el teléfono, pero hay algo que está encima de esto. La paz de Dios tiene la habilidad, por cuanto que es de Dios y es divina, de estar por encima de algo que es humano. Por eso el conectivo y es muy importante. El tú eres el verso 6 y el y tiene que ver con Dios. Tú eres una mente con problemas, pero Dios viene con su paz y está por encima de tus problemas. Y la paz de Dios que sobrepasa, que está por encima. ¿Sí? Mantenerse por encima de cualquier cosa como algo superior, se podría traducir que sobrepuja. Refiriéndose a la paz de Dios, Pablo está alentándonos al decir que no hay pensamiento alguno que pudiera debilitarnos, agobiarnos, preocuparnos, llevarnos a la inseguridad o a la frustración o al abandono, mientras la paz, la de Dios, la que proviene de Él, esté por encima de dichos pensamientos. Pues esta paz es superior que cualquier cosa que origine un problema en nuestra mente. Así es la paz de Dios. La segunda característica es entonces de esa paz que por cuanto que es de Dios, tiene la habilidad divina de estar por encima de tus pensamientos. Por encima de todo entendimiento, la palabra entendimiento, nous, ¿sí? Significa mente, denota el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y la comprensión y los sentimientos, el juicio y la determinación donde nacen en tu propia mente. La paz de Dios, por lo tanto, quiere controlar tu mente.
Pero tú decides quién la controla. El diablo también quiere controlarla. El mundo quiere controlar tu mente, pero Dios y su paz es superior a toda cosa. Por eso dice, está por encima de. Y ahora entendemos que entendimiento tiene que ver con la palabra que tiene que ver en el versículo 6. Afán, preocupaciones. El cuerpo no se preocupa, lo que se preocupa es la mente. Por eso aquí Pablo no usa para nada la palabra cuerpo, sarx, carne, no. Todo es mental. Y esto va a afectar tus emociones. Y por eso Pablo va ahora a hablar de tus emociones cuando usa la palabra corazón, cardía. Muy importante lo que Pablo está describiendo acá. Esta mente se puede traducir aquí como pensamientos y se refieren a aquellos pensamientos que en el versículo 6 Pablo menciona como factores de afán o preocupación. Por nada estéis afanosos. ¿Sí? La palabra afanarse, el versículo 6 denota en este pasaje estar ansioso, tener cuidado de algo que me está perturbando. Estoy preocupado de algo que me perturba. Y Pablo hace la conexión de lo perturbante del versículo 6 con lo estimulante de la paz del versículo 7. El versículo 7 es el resultado de hacer las cosas como manda el versículo 6. Orar, pedir y estar tranquilos. Dar gracias a Dios por todo. No te preocupes por eso. Dios está en control. Y entonces, solamente entonces, caí. Y solo así. Pero ¿cuántos cristianos no tenemos paz? Porque no hemos aprendido lo que Pablo nos está diciendo. El náufrago tuvo paz. El azotado tuvo paz. El que estuvo en desnudez, en hambre, en escasez, tuvo paz. ¿Y tú por qué no? Si lo que domina estos versículos, versículo 7, versículo 13 y versículo 19 es la frase griega en Cristón, en Cristo Jesús. Hermano, pero yo soy cristiano. Yo no sé. Una señal del cristianismo es tener paz de Cristo. Si sigues afligido, yo no puedo saber quién es salvo. Bueno, es un sí y no. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y uno de esos frutos que luego Pablo explica también en Gálatas es la paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que yo sí puedo saber quién es salvo y quién no. No porque sea Dios, sino porque Jesús dijo que el secreto es ver sus frutos. Y si tú no tienes paz y si yo no tengo paz, tenemos que dudar. ¿Dónde está Cristo Jesús? Porque la frase es en Cristo Jesús y en Cristo Jesús 3 veces en Filipenses 4. Cristo Jesús elimina la ansiedad. Ni siquiera la psicología, con todo amor y respeto a mis amigos psicólogos que están acá, si hay ni siquiera el medicamento psiquiátrico. Te vuelves adicto. Pero Cristo Jesús sí lo elimina. La paz de Él viene a ti. Y recoge tus pensamientos, se los lleva al abismo y tú estás tranquilo en medio de la tormenta, como Jesús durmiendo aquella vez el otro día en el barco, todos preocupados y Jesús ahí roncando. ¿Qué pasa? El príncipe de paz durmiendo en una barca. Hay que buscarlo, hombres y mujeres de poca fe, porque se turban si aquí estoy yo. ¿Para qué vienes a la iglesia si al salir sigues con tu preocupación? Está por encima. Está por encima. Pablo tenía muchos escenarios difíciles en su vida. Hambre, espada, persecución, desnudez, prisión, enfermedad, que bien pudieron mantenerlo perturbado, pero supo encontrar la paz de Dios en el cuarto de oración. Dedica tus rodillas, conságralas a Dios. Con acción de gracias, dedica tu mente a ser agradecido, especialmente por lo que no tienes. Aprende a agradecer por lo que no tienes. Ahora, la tercera característica de la paz de Dios, por tanto, y Pablo está haciendo una consecuencia de una cosa que sigue a otra. Mira, ¿qué más dice? Guardará, ¿ya viste? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios, primera característica, es de Dios, procede de Él. Segunda característica, está por encima de tus preocupaciones. Y tercera característica, protege, guardará.
Dos cosas protege, corazones y pensamientos. Cuando Pablo dice que la paz guardará, él usa el término griego phroureo, que este es un término militar. En otra ocasión, Pablo dos veces usó este término militar en otras epístolas, como por ejemplo en Gálatas 3:21 y en 2 Corintios 1:32, lo usó en sentido militar. La palabra guardará, phroureo, es una palabra muy especial que Pablo usa de su experiencia de andar viendo a soldados romanos protegiendo las cárceles. Él los vio. Él miraba cómo le echaban llave y protegían las cárceles. Él está pensando en un término de la milicia. Este término se usa de un soldado romano que cuida una ciudad, un centinela romano. ¿Sí? Las ciudades romanas y otras de otras tradiciones y otras culturas en aquella época tenían soldados protegiendo las puertas de las entradas de la ciudad y las murallas. Mientras todos duermen de noche, la ciudad está protegida por soldados centinelas que hasta que no ven el primer rayo salir del sol, no se van de esas paredes. Pablo estaba usando esa parte del contexto de esta palabra. Cual centinela romano que protege una ciudad para que estén en paz mientras duermen, así es la paz de Dios. Protege, pero no tu casa, no tu carro. Protege la parte más sensible de tu vida, que es tu mente y tu corazón. Necesito, por lo tanto, la paz de Dios para estar cuerdo en medio de la dificultad. Porque una vez pierdes la cordura, la infelicidad viene. ¿Cómo mantenerme cuerdo en medio de una situación difícil? La paz de Dios, porque la tercera característica que Pablo está diciendo es que protege, cual soldado que protege una ciudad, tu mente y tu corazón son protegidos. Tu mente y tu corazón. ¿Qué es lo primero que se pierde en una dificultad? Es una linda metáfora de la paz de Dios, así como el soldado o los soldados protegían toda la ciudad, evitando que el pueblo fuera atemorizado, perturbado y posiblemente asesinado. Así también la paz de Dios protege al cristiano de vivir bajo la desaprobación del Señor. ¿Cuántos cristianos desaprobados con la circunstancia negativa? Pero Dios quiere bendecirte y la bendición no viene a menos que tengas la paz de Dios que va a dirigir tus pensamientos y tus sentimientos, corazón. ¿Qué es lo que protege entonces? Exactamente, la paz de Dios protege la parte más importante del ser, el corazón, los pensamientos. Y si bien la palabra cardía, corazón, aquí denota el asiento de la vida física en el Antiguo Testamento, por ejemplo, aquí en Filipenses, la palabra corazón denota el asiento de la naturaleza moral y la vida espiritual, el asiento del dolor, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, de los entendimientos, de los poderes del raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad, de todo lo que intangiblemente se genera en tus neuronas. Es protegido por Dios mediante la paz que se obtiene solamente en Cristo Jesús. Hoy debes salir entonces relajado si quieres la paz de Dios en ti. No batalles con lo que ya no puedes batallar. El Dios de paz puede luchar por ti. Dios quiere eso para nosotros. Y una vez viene la paz, entonces, la paz de Dios ya establecida en tu mente y en tu corazón, no en tu cuerpo. El cuerpo hace lo que piensas y lo que sientes. Dios protege tu mente y tu corazón. ¿Qué carrera universitaria voy a estudiar? ¿Ya oraste a Dios por eso? ¿Empezaste tu universidad sin paz de Dios? ¿Con quién me voy a casar? ¿Ya oraste al Señor? ¿Fuiste agradecido porque te quitó la chusma de enfrente? Ya le dice, Señor, gracias porque este muchacho estaba muy bonito, pero su corazón no olía bien. ¿Ya le diste gracias a Dios por eso? ¿Qué trabajo vas a seguir? Te encuentras hoy en día con Centroamérica, es un filo que conduce al narcotráfico en los Estados Unidos, que viene desde Sudamérica.
Hay muchos empleadores narcotraficantes hoy en día, especialmente en Guatemala y en el sur de México y en Honduras. Te encuentras con un trabajo, lo aceptas, pero ya te enteraste que es un gerente turbio. ¿Ya oraste a Dios? Porque lo que protege la paz son tus decisiones. A través de los pensamientos y tus emociones. Uy, eso está muy bonito. Ey, espérate. ¿Y la paz? Que la paz controle tus sentimientos, tus emociones, pero ante todo tus neuronas. Y cuando vayas a una iglesia que no sea esta, siempre les recomiendo a la gente, cuando entren a una iglesia, no dejen su cerebro ahí en la puerta, en la entrada de la iglesia. Entren con él y no le digan amén a cualquier tontería. ¿Me explico? La paz de Dios es muy importante. Hasta para decir, este sermón es de un hereje. Paz de Dios en tu mente y en tu corazón. Y si la tienes, entonces la paz de Dios logra que el cristiano mantenga pensamientos de piedad y que viva de acuerdo a esos pensamientos. Verso 8. Y ahí está. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, que lo hay porque debería serlo, si es digno de alabanza, entonces en esto pensad, ahí está, conectado con el versículo 7, corazones cuerdos, mentes cuerdas. Esa es la consecuencia de tener la paz de Dios. La cual es la consecuencia de ir al cuarto de oración, ser agradecidos y pedirle al Señor y dejar a un lado tus preocupaciones. Una cosa va conduciendo a otra. De tal forma, pues, que los más grandes beneficios son las decisiones que vas a tomar basados en los nuevos pensamientos que tienes ya con la paz de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, pues esto es en lo que debes pensar para la toma de tus decisiones en la vida en medio de los conflictos. El verso 8 entonces es un resumen conciso de la misma esencia de la persona de Cristo. Todo lo que se dice del versículo 8 es Cristo mismo, son las características del carácter de Cristo. Vas entonces a comportarte como Cristo, con la paz de Dios. ¿Ya? Es importante entonces. Pensar piadosamente es, para Pablo, vivir piadosamente. Vivir piadosamente es vivir en la voluntad de Dios, bajo la aprobación de Él, propiciando verdaderamente una vida llena de bendiciones. La paz de Dios protege, por lo tanto, tu vida. Porque cada decisión que tomas sin la paz de Dios es un desastre. Después te quieres divorciar. Después quieres ya no tener esta casa y abandonaste el proyecto de haber comprado la casa. Andas cambiando a cada rato de cosas, de personas, de situaciones, de escenarios, porque tomaste tus decisiones sin la paz de Dios. Te guiaste en tu propia prudencia. Y como cristianos estamos expuestos todos los días a dificultades pequeñas y grandes. Y habremos de sufrir el desgaste de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestra mente, de nuestras fuerzas. Habremos de experimentar quebrantos materiales, pérdidas incalculables, llantos y lamento que nos van a dejar agotados por largos días, meses o años. Eso es una realidad, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor con firmeza, usando como Pablo el gozo y la gratitud, acompañados de petición y ruego ante el Señor, entonces la paz de Dios va a venir sobre nosotros para proteger nuestra voluntad y nuestros propósitos de vida, complaciendo a Dios con una vida piadosa, cuerda y madura. Demos gracias por su paz y busquemos la paz en el cuarto de oración. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Llénanos, por favor, con tu Espíritu, el Espíritu Santo, que es la representación real para esta época de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien es la paz. En su nombre. Amén.